Gracias. Shalom a todos. Qué privilegio poder estar aquí en la segunda reunión de Conexión Q. Qué bueno que todos se han conectado ahora para unirnos de esta forma. Bendito sea Hashem. Hay un tema que quisiera destacar hoy que nos puede ayudar a ser libres de toda clase de cosas que nos han pasado que no son tan buenas. Podemos comparar diferentes personas y darnos cuenta que algunos tienen más éxito en la vida que otros. Y uno se pregunta, ¿por qué le va bien a este y no le va tan bien al otro? Y quizás los dos se esfuerzan por buscar el eterno. Los dos tienen una vida de oración constante. Los dos están estudiando las escrituras. Los dos buscan a Dios. Los dos quieren hacer la voluntad divina. Pero a uno le salen las cosas mal y al otro le salen las cosas bien, por lo menos aparentemente. Hay una realidad que necesitamos conocer. Nosotros no somos islas como personas, somos parte de un árbol genealógico. Hay raíces atrás y hay ramas adelante, para hablar de alguna forma. Nosotros dependemos de nuestros antepasados y pasamos a las generaciones futuras muchas cosas. Lo que tengo lo he recibido. Y he recibido cosas buenas y cosas malas de mis padres. Y ellos a su vez de sus padres, de generaciones anteriores. Y en el árbol genealógico para atrás en mi vida hay bendiciones y hay maldiciones. Y las bendiciones se transmiten a las generaciones futuras y las maldiciones también. Entonces, yo sufro las consecuencias de lo que hicieron mis antepasados, hasta cierto nivel. Entonces, eso puede explicar lo que dijimos antes, que aparentemente hay dos personas que buscan a Dios de la misma manera, pero las dos personas no tienen la misma herencia. Hay una transmisión de los antepasados que causan que una persona tenga más éxito en la vida que otra. No solamente depende de sus propias acciones, sus propios pensamientos, sus propias palabras, sino depende de la influencia de los ancestros. Entonces, hay bendiciones que se transmiten de los ancestros y hay maldiciones que se transmiten de los ancestros. Y vamos a mirar algunos textos que hablan de esto en la Torá y en los escritos mesiánicos. Primero empezamos con Deuteronomio 11, 26 al 28. Deuteronomio 11, 26. Dice lo siguiente: He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, que os ordeno hoy, y la maldición si no escucháis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Aquí tenemos, digamos, la clave para bendición y maldición. Y esto está afectando mi vida personal y está afectando también los que vienen detrás de mí, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, etc. Es decir, que yo sufro también o sufro las consecuencias tanto positivas como negativas de esta ley que cumplieron mis antepasados. Hay bendición y maldición. ¿Qué es lo que causa la bendición? La obediencia a los mandamientos de Dios.
Eso trae bendición según la Torá. ¿Qué es lo que causa la maldición? La desobediencia a los mandamientos de Dios. Vemos como la primera vez cuando Adán y Javá pecaron, vino la presencia divina y caminó entre ellos en el huerto del Edén, y llegó la pronunciación divina por causa del pecado de Adán. Dice que por tu causa la tierra será maldecida, por haber escuchado la voz de tu mujer que te incitó a pecar, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí vemos la primera vez que se introdujo la maldición en la tierra. Por supuesto, aquí la serpiente también experimentó una maldición anterior a esto. Pero vemos aquí la consecuencia de la desobediencia de Adán, que trajo maldición sobre la tierra, es decir, su vida laboral. Ahora ya no va a ser tan fácil comer. Ahora tengo que esforzarme muchísimo para satisfacer mis necesidades básicas. Y aquí entra bendición y maldición. He estado mirando los textos de la Torá que hablan de este tema, y en Deuteronomio 27 encontramos una lista de maldiciones y lo que causa maldición. Y en otros textos también, Malaquías, Zacarías, etc. Y quiero hacer un resumen corto de las cosas que causan maldiciones. Y esas maldiciones pueden ser transmitidas a futuras generaciones. Por supuesto, es la que dijimos antes, la desobediencia a los mandamientos, es en plan general. Ahora, hay mandamientos más pesados que otros, más importantes que otros. Y el mandamiento de la idolatría, de no adorar a otros dioses, de no practicar cultos a cualquier cosa creada en lugar del creador, esa es la causa principal para maldiciones. Es decir, la práctica de religiones no santas, digámoslo así, mandamientos de hombres, cultos a dioses paganos, todo tipo de idolatría, de dar culto a algo creado en lugar del creador. Eso causa maldición. Y no solamente para mí, sino para mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Y puede pasar esta maldición en muchas generaciones. Otra causa es el desprecio a los padres, la falta de respeto a los padres, según Malaquías 4:6, es una de las cosas que causan maldición. Ahí dice que el Eterno va a enviar el espíritu, el ministerio de Elías, o el mismo Elías otra vez, para volver los corazones de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, para que cuando Él venga la tierra no sea maldecida. Es decir, si hay un confrontamiento entre padres e hijos y padres, eso trae maldición. Y eso también lo vemos en el caso de Kenaán, que no sabemos exactamente qué hizo, hijo de Cam, hijo de Noaj, cuando él estaba en una situación penosa por haberse emborrachado. Kenaán fue maldecido por Noaj, y ahí vemos varias causas. Una de las causas es la falta de respeto. La falta de respeto a los padres es una de las cosas que causan maldición también, según Deuteronomio 27. El que desprecia a sus padres, a su madre y a su padre en el corazón, en secreto, recibe maldición.
Otra causa de maldición es robo e incluso falta de generosidad a los necesitados. El que cierra su corazón a los necesitados trae maldición sobre sí. Y también, según Malaquías 3:9, el que no da el diezmo trae maldición sobre su economía. Entonces, el robo, el quitar de las personas lo que es de ellos, incluyendo la falta de generosidad, es algo que trae maldición, especialmente en la parte económica de nuestra administración. Otra área que trae maldición es el maltrato o el engaño a los demás, especialmente los débiles. Uno que hace errar el ciego en el camino, es decir, da un consejo que le hace errar a otra persona, a sabiendas, por supuesto, no sé, para burlarse de él o de alguna forma, aprovechándose de la ingenuidad y de la sencillez de otra persona, engañando. Eso trae maldición sobre las personas. También jurar falsamente, según Zacarías 5, que el que jura falsamente y el que roba, hay una maldición muy grande que entra en su casa y hace daño al edificio donde vive. Otro tema que causa maldición es el antisemitismo, como vemos en Génesis 12:3, cuando el Eterno habla a Abraham, Avinu, los que te bendigan te bendeciré y el que te maldiga maldeciré. Ahí vemos que el que maldice a Abraham y su descendencia, el pueblo escogido, el pueblo judío, trae maldición sobre su vida. También, según la lista de Deuteronomio 27, vemos que varios tipos de fornicación traen maldición. Es decir, el sexo no regulado, según las normas divinas, trae maldición. Entonces, todas estas cosas, si mis padres o mis ancestros han practicado esto, las maldiciones que ellos recibieron también pueden pasar a las siguientes generaciones. Y yo puedo ser una víctima de las maldiciones de mis ancestros. Entonces, ¿cómo podemos salir de esto? Primero hay que entender que las maldiciones pueden pasar generaciones y generaciones y generaciones. Si no son rotas, si no son cambiadas, eso puede ser cuestión de cientos de años. Tenemos el ejemplo de Josué, cuando él había destruido a Jericó. Eso lo podemos leer en el libro de Josué capítulo 6, que él puso una maldición. Dice, hizo un juramento en aquel tiempo diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. En tiempo de Josué, fíjate, tiempo muy antiguo, nada más entrar en la tierra. Esa maldición estaba sobre la ciudad de Jericó, que ahí se quedó en ruinas años y cientos de años y cientos de años. Surge un rey llamado Acab, y en su tiempo, un hombre llamado Hiel de Betel se atreve a reedificar Jericó. Eso está escrito en 1 de Reyes 16, versículo 34. Hiel de Betel reedificó Jericó a costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos. Y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Eterno había hablado por Josué, hijo de Nun. Cientos de años antes había salido esa maldición de la boca del profeta. Y eso se cumplió muchas generaciones después. Ahí vemos la importancia
de una maldición que no es rota, que tiene una vigencia que puede tocar generaciones muy posteriores. Tenemos otro ejemplo de Canaán, que Noah maldijo, Canaán, que el pueblo, los descendientes de Canaán, que eran las 7 naciones de la tierra de Canaán, que luego fue llamada y es llamada hoy la tierra de Israel, la maldición que vino sobre él trajo una serie de pecados en los pueblos, principalmente violencia, sexo, idolatría, y por causa de la medida de pecado que había llegado a cierto nivel de gravedad, el Eterno dice, hasta aquí, pero nada más. Ahora estos 7 pueblos tienen que ser exterminados, destruidos por completo. Entonces, la maldición que vino sobre Canaán trajo consecuencias futuras en muchas generaciones. Y tú dices, pero ¿cómo yo puedo ser víctima de una maldición y ahora estoy sufriendo lo que hicieron mis ancestros? Yo no soy culpable de lo que hicieron ellos. Ahora, si vamos a romper las maldiciones, hay llaves para ello. Primero tenemos que saber que existen y tenemos que saber que esto va pasando de generación en generación. Y si la persona sigue viviendo de la misma manera como sus ancestros, que también es una cultura, es un estilo de vida, es una forma de hablar y pensar y demás, que se hereda de los padres, la vana manera que heredasteis de vuestros padres, fuisteis redimidos de esa vana manera, dice Pedro en su carta. Pero es una cosa que heredamos vanidades, heredamos maneras de vivir de nuestros ancestros. Y eso también está dentro del esquema de maldiciones, porque Canaán empezó a vivir una vida no correcta sexualmente y en otras áreas, y eso trajo todo lo que vemos en la tierra de Canaán, especialmente en las ciudades de Sodoma y Gomorra, con la promiscuidad sexual totalmente libre, destruyendo los fundamentos de la creación de Dios. Ahora, hay salida de esto, pero primero hay que entender que yo, como heredero de las maldiciones, en cierta área, en cierto nivel, yo puedo ser responsable delante de Dios para pedir perdón por los pecados de mis ancestros. Tenemos varios ejemplos en las Escrituras, como las personas confiesan sus pecados y los pecados de sus ancestros, incluso los que han muerto, y piden perdón, piden que Hashem tenga misericordia, que no siga la cadena de maldiciones de generación en generación. Hay 3 capítulos que hablan de estas cosas. Si alguien está interesado puede apuntar el capítulo 9 de Daniel y el capítulo 9 de Esdras y el capítulo 9 de Nehemías, que son 3 capítulos 9 de los 3 libros, que muestran que para romper las maldiciones hace falta pedir perdón, no solamente por los pecados personales, sino también por los pecados de los ancestros. Y especialmente si yo he seguido practicando ciertas cosas que ellos practicaron, aunque sea en medida inferior a lo que ellos practicaron, ahí sigue la maldición y tengo que romper eso en mi vida para ser libre para siempre. Y hay posibilidad de ser libre de las maldiciones. Es posible transformar las maldiciones en bendición. Y aquí tengo las buenas nuevas para esta noche. Noche para mí o mañana para ti, no importa el tiempo.
Números 22, versículo 12, dice, y dijo Dios a Balaam, o Bil'am en hebreo, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Aquí vemos que la bendición de Dios sobre Israel protegía a Israel de la maldición de un profeta que se desvió, Bil'am. Y Dios le dijo, no vayas, no maldecirás, porque es bendito ese pueblo. Entonces la bendición protege de la maldición. Ahora, cuando él quería maldecir, porque ya conocéis la historia, estaba tan interesado en ir a ver si podía sacar algún beneficio de esta misión. Y Dios le dice, entonces vete, yo te permito ir, pero solamente dirás lo que yo te diga. Y Bilam esperaba poder cumplir los deseos de Balac y maldecir el pueblo. De alguna forma, encontrar el momento crítico, el momento de la ira de Dios para desatar una maldición y así ganar dinero con esa acción. Y Dios toma control sobre todo y pone palabras en su boca y él no puede decir otras cosas. Bendito sea Hashem por ello. Números 23, 8 dice, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? Y aquí tenemos una protección para los que están bajo la bendición divina. Hay personas que quieren maldecir a una persona que está bajo la bendición de Dios. Y la bendición incluye una protección. Por eso está escrito en la bendición arónica, Yevarejeja Adonai veishmereja. El Eterno te bendecirá y te protegerá. Porque ¿para qué sirve una bendición si no puedo mantenerla? Es decir, la mano de Dios sobre sus favorecidos, digámoslo así, sobre los que han recibido su gracia, no solamente da bendición, sino la capacidad de mantener la bendición. Es una bendición y una protección. Yevarejeja, bendecirá, te bendecirá, veishmereja, y te guardará, te protegerá. Entonces, en la bendición está también la protección. Entonces, como el pueblo de Israel había sido bendecido por Dios, eso también incluía una protección, de manera que Bil'am y las fuerzas del mal no podían alcanzar al pueblo con maldiciones. Ese tipo de brujería, ese tipo de fuerza maligna, no tiene efecto sobre los que están bajo la bendición y la protección divina. Así que no tengas miedo de los que te maldigan. No hay ninguna fuerza que puede hacer daño a los que andan en integridad, los que cumplen los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos por estar cerca de Dios, por obedecer sus mandamientos, por estar siempre vigilando nuestros caminos, y si vemos que hay cosas que hemos hecho que no están bien, pedir perdón, arrepentirnos directamente, inmediatamente y arreglar las cosas que hemos hecho mal. Entonces estamos en constante protección de todo tipo de maldiciones, de brujos, de fuerzas malignas, de malos espíritus y del ángel del mal que Satanás ha enviado a cada uno de nosotros. Entonces, la manera de protegerse de las maldiciones es estar bien con Dios. Entonces no pelees tanto contra Satanás. Pelea contra tus malas inclinaciones y está bien con Dios. Procura siempre estar en relación íntima con Él y Él te protegerá de toda maldición. Ahora, si te han tocado maldiciones generacionales, hay una forma de ser libre y seguiremos mirando las cosas que nos liberan de esto. Aquí vemos que Bil'am no podía maldecir a un pueblo que Dios no
permite que sea maldecido? ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Eterno no ha condenado? Y en Nehemías capítulo 13, versículo 2, hay un recuento de lo que pasó con Bilam históricamente, muchos años después. Y aquí encontramos una palabra bien interesante. Dice, porque no recibieron, hablando de Moab y de otros pueblos que maltrataron a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, no vinieron con ayuda. Ahí vemos también que uno que ve a uno necesitado, que realmente tiene necesidad y cierra su corazón, Dios lo toma muy en cuenta. No recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Bilam para maldecirlos, pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Esta es una palabra fantástica. Dios puede cambiar, convertir la misma maldición en bendición. No es solamente que no permite que venga la maldición, porque todos sufrimos, todos sufrimos maldiciones de los ancestros. Por ejemplo, la maldición que vino sobre Adán, el primer hombre que pecó. Por causa de su pecado, nosotros sufrimos consecuencias. Por ejemplo, la muerte, que es un resultado del pecado de Adán. Todos sufrimos consecuencias que son maldiciones de las acciones de nuestros ancestros. Entonces, no es cuestión solamente de protegerse de las maldiciones, sino cómo podemos transformar una maldición en bendición. Y este es el secreto. Aquí tenemos una clave, una llave. Vemos en la vida de Bilam cómo Dios transformó la maldición en bendición. No solamente que no permitió que maldijera, sino la misma maldición fue convertida en bendición. Aquí está escrito así, en Nehemías 13, versículo 2. Entonces, toda oscuridad puede ser transformada en luz. Dios no creó la luz de la nada. Dios creó la luz de las tinieblas. Las tinieblas fueron el material para crear la luz. Eso dice también Pablo en la carta, una de las cartas a los Corintios. Dios que dijo que de la oscuridad saliese la luz. Es decir, de la misma oscuridad se crea la luz. Aquí tenemos esperanza. De la misma maldición se crea la bendición. La maldición se convierte en bendición. Bendito sea Hashem. Entonces, no te lamentes por la maldición, porque la maldición puede ser convertida en una bendición. La muerte es una maldición. ¿Puede ser convertida en bendición? Claro que sí. ¿Cómo se convierte la muerte en bendición? A través de la muerte somos liberados del Yetzer Hará, de la inclinación al mal. Y a través de la muerte pasaremos a la resurrección porque Dios ha creado un nuevo hombre, una nueva vida, una nueva creación. Y la muerte ya no es el fin. La muerte es una puerta para entrar en una dimensión de vida sin pecado. Entonces la muerte puede ser una bendición cuando Dios toma control. Ahora, dijimos que Dios había maldecido la tierra en Génesis 3:17. Maldita la tierra por tu causa, dijo Dios a Adán.
Ahora, en Génesis 26, vemos cómo hubo hambre en la tierra de Canaán. Y ese hambre es causada por causa de los pecados, de la idolatría de los pueblos que vivían allí. La idolatría, la violencia y el sexo libre, que son las tres causas principales de las maldiciones sobre las naciones, según la Torá, eran pecados que florecían entre los cananitas, donde vivía Isaac, nuestro padre. Todavía no habían llegado al nivel de llenar el vaso de los pecados para que Dios mandara el juicio y la maldición sobre ellos. Por eso todavía estaban con permiso de estar en la tierra de Canaán. Abraham, Isaac y Jacob tenían que vivir ahí como extranjeros entre estos pueblos que vivían en estos tres pecados principales: idolatría, violencia, incluyendo la muerte, asesinato, y el sexo libre. Esas son las tres cosas que causan maldiciones sobre las naciones. Entonces, hubo hambre en la tierra por causa de estos pecados. Además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Estamos leyendo en Génesis 26. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se apareció el Eterno y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Esta es una bendición heredada. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Una promesa impresionante que tiene la capacidad y el poder de romper cualquier maldición sobre los pueblos de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo 12 dice lo siguiente: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Aquel año, ¿qué año? El año de la sequía. Cuando no llovía, ¿cómo vas a sembrar la tierra cuando hay sequía? Isaac obedeció la palabra profética, no bajó a Egipto, sembró por fe y cosechó 100 por 1. En tierra que no era fértil, en tiempo de sequía, de falta de lluvia. Y dice, y el Eterno lo bendijo. ¿Cuál fue la causa de la bendición? Una herencia de bendición de su padre Abraham. Segundo, una obediencia al mandamiento personal que Dios le dio. No bajes a Egipto, quédate aquí y yo te bendeciré. Entonces hay una herencia de bendición y una obediencia en la vida de Yitzhak que produjo que la maldición sobre la tierra se levantase. Y la tierra fue bendecida de tal manera que produjo 100 veces más de lo que había esperado. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Entonces, al final, Isaac, nuestro padre, cuando va a bendecir a Jacob, que venía en forma de Esab, porque Isaac ya era ciego, y se había vestido de la ropa de Esab, y la ropa de Esab era la ropa que estaba en el campo, porque Esab estaba muchas veces fuera en el campo. Entonces la ropa tenía un olor del tomillo, del romero, de otras
cosas que hay en el campo. Y Jacob tenía esa ropa de Esaú y entró y se acercó a su papá. Y el versículo 27 dice, Génesis 27, 27. Y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Eterno ha bendecido. Mira, la tierra fue maldecida en tiempos de Adán, por causa que escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te dije que no comieras. Maldita la tierra por tu causa. Y aquí Isaac dice, el campo que el Eterno ha bendecido. Y lo había vivido en carne propia, sembrando en tiempo de sequía y cosechando 100 por 1 y tenía tanta riqueza, porque Dios rompió la maldición en este patriarca. Bendito sea Hashem. Y entonces él, en la bendición que él pasa a su hijo, él está mencionando que el Eterno ha bendecido el campo. Es decir, lo que antes era maldición, ahora es bendición. Dios cambió la maldición en bendición. Tenemos otro ejemplo. Génesis 49. Estamos en la historia de el enfrentamiento entre los hijos de Jacob y Shechem. Shechem, que había violado a su hermana Diná, y Shimón y Leví eran muy celosos. Génesis 49, 5 al 7 describe la bendición que da Jacob sobre sus dos hijos Shimón y Leví. Y no era una bendición demasiado buena. Vamos a ver qué dice. Shimón y Leví son hermanos. Sus armas, instrumentos de violencia. Aquí se refiere cuando ellos mataron a todos los habitantes de Shechem con una ira y un celo y una actitud demasiado celote, demasiada ira. Y dice el padre, dice, en su consejo no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Las dos tribus, Shimón y Leví, fueron divididas, fueron esparcidas dentro de Israel. Shimón recibió su herencia dentro del área de Judá y Leví recibió su herencia en todas las tribus de Israel, las ciudades de los levitas. Los levitas no recibieron ninguna herencia de la tierra más que ciudades y los campos que estaban alrededor de las ciudades, pero no un terreno, un territorio de la tribu de Leví, no existe. Entonces, esa fue la maldición que cayó sobre Leví, que él no podía tener la tierra prometida, y Shimón estaba también dividido en el área de Judá, por causa de la ira. Entonces, mira, los descendientes de Shimón, los descendientes de Leví, sufrieron las consecuencias de la ira de sus ancestros, muchas generaciones después. Entonces vemos aquí como la maldición sobre la ira de estos dos trajo graves consecuencias sobre miles y miles y miles de personas en generaciones futuras. Estas son realidades importantes. Ahora, vamos a ver cómo Leví logró cambiar la maldición en bendición. Éxodo 32, 25 al 29.
Aquí estamos entrando en el episodio del becerro de oro, con todo lo que eso conllevaba, la idolatría, el sexo libre y otras muchas cosas que no se pueden ni mencionar. Y viendo Moshe al pueblo desenfrenado, porque a Aarón les había permitido el desenfreno para ser burla de sus enemigos, se paró Moisés, o Moshe, a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Eterno, venga a mí. El que esté por el Eterno, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví, la tribu cuya ira había sido maldecida. Y él les dijo: así dice el Eterno, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Qué tarea más difícil. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moshe, y cayeron aquel día unos 3000 hombres del pueblo. Y Moshe dijo: consagraos hoy al Eterno, puesto que cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él os dé una bendición. Entonces, vemos aquí que el carácter de Leví, celoso, iracundo, fuerte, cuando él se presenta a Hashem, se entrega. Moshe dice: el que sea del Eterno, que venga a mí. La tribu de Leví viene. Ellos no participaron en la idolatría. Entonces, esa entrega cambia la maldición que vino sobre su ira, y Dios toma esa parte de su carácter y la transforma en un instrumento de justicia, en un instrumento de ejecutar sus órdenes y causar la paz, digámoslo así, y la ejecución de los pecadores en Israel, para que la ira de Dios no toque a todo el pueblo. Entonces, Leví fue un instrumento de bendición en la obediencia en los momentos más críticos. En los momentos más difíciles, Leví se levantó diciendo: yo estoy a favor de Hashem, no comparto esta idolatría. Y Hashem utilizó su carácter, lo que había causado tanto daño antes, de maldición. Ahora Dios lo toma y se transforma en celo divino, sometido al Altísimo. Ya no es una ira incontrolable, es una ira medida según los mandamientos de Dios. Y Dios bendice a Leví y transforma esa maldición en bendición. Y a partir de ahora, Leví es escogido para estar delante de Hashem, sirviendo en el templo y bendiciendo al pueblo con el servicio, apoyando a los sacerdotes. Entonces, vemos como la maldición que cayó sobre la ira de Leví, que vino sobre sus descendientes, fue transformada en una bendición cuando los hijos de Leví se presentaron, se sacrificaron a Hashem, digámoslo así, diciendo: estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por cumplir los mandamientos de Dios. Y ellos recibieron la bendición, y por eso todavía hoy son recordados en la tierra de Israel, en el pueblo judío. Hay muchos que son llamados Leví, y son los segundos en leer la Torá, en la lectura del Shabbat, cuando se lee la Torá, incluso entre semana. Siempre el sacerdote primero, Cohen, y el segundo para leer la Torá es Leví. Y Leví es bendecido de esta forma hasta hoy, por causa de que la maldición fue transformada en bendición.
Tenemos otro ejemplo en Rahab, que fue la prostituta que recibió a los espías en Jericó. Ella era cananita, ella era parte del pueblo maldecido, pero por causa de recibir a los enviados del Altísimo, por causa de apoyar a Israel, por causa de mostrar su apoyo, su amor y su respeto al pueblo divino, y ella ayudó a los espías, ella fue bendecida con toda su familia. Y no solamente bendecida, ella fue involucrada dentro del pueblo de Israel y es parte de la genealogía del Mesías. Es decir, un pueblo maldecido por Noaj, lo cual trajo todas estas cosas negativas a las generaciones posteriores. En este pueblo había una mujer que logró cambiar esa maldición en bendición. Y es parte de la genealogía del Mesías. Así que no hay ninguna maldición que no pueda ser transformada y cambiada. Y la maldición, quizás, yo diría que sí, la maldición más grande de toda la historia es cuando el Hijo de Dios, único en su clase, perfecto, santo, justo, el profeta de Dios, es colgado sobre un madero. El Mesías de Israel viene a predicar y no lo reciben. El Hijo de Dios es matado por los hijos de Israel y por los gentiles. Y cuelgan su cuerpo sobre un madero. Y eso es una maldición. Porque en Deuteronomio 21, versículo 23, se habla de alguien que es colgado. Su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contaminéis la tierra que el Eterno tu Dios te da en heredad. Pablo resalta esta verdad en Gálatas 3. Y él lleva esta verdad más allá de la primera vista. Dice Gálatas 3:13, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Aquí la palabra nosotros no es solamente el pueblo judío. Incluye toda la raza humana, desde Adán hasta el último hombre. Porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero, como leímos en Deuteronomio 21:23. Y dice Pablo, el Mesías nos redimió. La palabra redimir significa comprar libre con un precio. Liberar con un rescate. Pagó para sacar a alguien de una situación imposible para esa persona. Nosotros estábamos bajo la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? La maldición de la ley es la que hemos leído. Si tú no obedeces los mandamientos de Dios, te vendrán todas estas maldiciones. Entonces, por la desobediencia de nuestros ancestros y por nuestra propia desobediencia, hay maldición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y dice aquí, el Mesías nos redimió, nos sacó, nos liberó de la maldición de la ley, es decir, de las consecuencias de nuestras desobediencias y de las desobediencias de nuestros ancestros. El Mesías nos redimió de estas consecuencias, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero,
a fin de, con el propósito de que en el Mesías Yeshua, la bendición de Abraham, que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, la bendición de Abraham viniera a los gentiles, no solamente al pueblo judío. La bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La promesa del Espíritu es el nivel más alto de bendición que una persona pueda alcanzar. ¿Por qué? Porque el Espíritu es las arras, el sello de la resurrección, de una vida eterna, de la redención del cuerpo. Entonces, si recibiste el Espíritu del resucitado, del Espíritu del Mesías resucitado, tienes un sello en tu interior de que vas a ser parte de los que van a vivir eternamente. Entonces, esa es la bendición más grande. Y esa fue dada no solamente a los judíos, sino al mundo entero a través de la maldición que cayó sobre él. Como también está escrito en Revelación 22:3, y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, en la ciudad celestial, y sus siervos le servirán. Así que la maldición más grande de la historia es cuando el Hijo de Dios es colgado en un madero. Esa maldición Dios la transformó en la bendición más grande de la historia. Por causa de su muerte hay liberación del pecado, hay liberación de las enfermedades, hay liberación de la depresión, hay liberación de la pobreza, porque dice, yo he venido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es la buena nueva al pobre? Que hay bendición. La maldición que te trajo la pobreza física, económica, está rota a través de Yeshua para que tú tengas bendición económica. Y eso no es solamente en la parte espiritual, porque la pobreza económica puede ser causada por maldiciones de los ancestros y por malos espíritus que están operando en nuestra economía, pero también por causa de nuestra mala administración. No sabemos administrar bien las cosas. Entonces, eso es una maldición sobre nuestra manera de administrar. Y Dios nos puede cambiar la forma de pensar, cambiar el chip del cerebro para que aprendamos a administrar las cosas correctamente. Y Dios nos bendice y utiliza incluso la situación que teníamos en nuestra pobreza para bendición. Toda maldición puede ser transformada en bendición gracias a la muerte de Yeshua, gracias a que él fue hecho maldición para que la bendición de Abraham, ¿cuál es la bendición de Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y también Romanos, creo que es capítulo 4, dice que Dios le prometió que él sería el heredero del mundo. El heredero del mundo. Entonces, la bendición de Abraham es la herencia del Espíritu y la herencia de la vida eterna en el mundo. El mal será quitado de esta tierra y será poblada por los hijos de Abraham. Es la bendición más grande. Bendito sea Hashem. Gracias a la muerte de Yeshua. Y quiero leer Isaías 53, porque ahí tenemos en boca del profeta la descripción de esta muerte de Yeshua y las consecuencias de su muerte. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado
y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Cualquier maldición que ha causado enfermedades en mi cuerpo y en tu cuerpo fue llevada por Yeshua. Si leemos en Deuteronomio capítulo 28, hay una lista enorme de maldiciones. Y muchos versículos hablan de confusión de la mente, hablan de fiebre y otras enfermedades incurables, cosas terribles, físicas, que son causa de las maldiciones, por causa de la desobediencia. Y si nosotros sufrimos las consecuencias de la desobediencia de Adán, de otros ancestros y también nuestra, en nuestro cuerpo, hay que saber que Yeshua llevó todo eso. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestras maldiciones que causaron estas enfermedades. La raíz de la enfermedad llevó Él y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Es cierto, pero fue por nosotros. Dios le afligió. Dios le azotó, no porque él había hecho algo malo, sino porque nosotros habíamos hecho algo malo. Y Él entró en nuestro lugar y tomó nuestra maldición. Él fue hecho maldición para que nosotros fuéramos hechos bendición. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. En hebreo dice por su herida en singular. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Eterno hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, con todas las consecuencias, todas las maldiciones que son resultado de esta iniquidad, cayeron sobre él. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Eterno quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. Cuando se entregue como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, la maldición que cayó sobre él lo verá, es decir, el resultado, y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado.
llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Él fue maldito con el propósito de cambiar tu maldición, mi maldición, en bendición. Entonces, no nos lamentemos más por las maldiciones que nos hayan tocado. Saquemos con gozo de la fuente de salvación, aprovechándonos de este sacrificio muy fuerte, muy doloroso, muy maldecido, para causar bendición. De la oscuridad Dios crea la luz. De la muerte de su Hijo, Él crea vida eterna. Del sufrimiento de su cuerpo, Él sana nuestras enfermedades. Y proclamamos estas palabras ahora sobre todos los que escuchan, que las maldiciones de nuestros ancestros son rotas en Yeshua. Toda maldición tiene que ser transformada en bendición. Padre, yo pido que tú nos des la capacidad de poder recibir de esta fuente de bendición, de la muerte de Yeshua. Maldito todo aquel que cuelga de un madero, para que la bendición de Abraham viniese a todos los que tienen la fe de Abraham. No solamente que sean descendientes físicos, sino también descendientes espirituales profesando la misma fe de Abraham. Así que proclamamos bendición sobre cada área de maldición que ha tocado a los hijos de Abraham que están entre nosotros, los que son de la fe de Abraham, los que creen en la resurrección del Hijo, los que confían en el Creador del mundo. Ellos son bendecidos juntamente con Abraham gracias a la muerte de Yeshua. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Tu negocio, bendito tu negocio. Benditas serán tu canasta y tu artesa, tu frigorífico. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas en tus viajes. El Eterno hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Todos los demonios que quieran destruir tu economía sean derrotados. Todos los que quieran quitarte la salud sean derrotados. Todos los que quieran matarte sean derrotados. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Eterno mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Te establecerá el Eterno como pueblo santo, como te juró, si guardas los mandamientos del Eterno tu Dios y andas en sus caminos, etcétera, etcétera. Estamos leyendo en Deuteronomio 28. Todas las bendiciones que existen son administradas a través de Yeshua. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Mesías. Y lo que hay allí vendrá aquí cuando lo necesitamos. Así que Dios te ha bendecido en él. Recibe la bendición, que sea rota la maldición sobre tu vida, que también Hashem pueda revelarte dónde están las áreas, donde estás cometiendo los errores de tus padres. Fuiste redimido de la vana manera de vivir que heredaste de tu padre y de tu madre y de tus ancestros. Que Hashem nos abra los ojos para ver dónde tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, para que podamos alcanzar toda esa bendición que ya tenemos en el Mesías, para que podamos recibir lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Bendito sea el Padre
de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Gracias, Padre. Pido que toques los cuerpos, que rompas toda maldición generacional causada por malos espíritus, espíritus de enfermedad. Resistimos ahora en el nombre de Yeshua. Espíritus que causan jaqueca, dolores en los brazos, dolores en los pies, dolores en las columnas, dolores en el estómago. Hay personas que tienen problemas con la comida todo el tiempo, por maldiciones. Padre, pido sabiduría para comer correctamente, pero también rompemos las maldiciones ancestrales sobre sus cuerpos, sobre sus estómagos. Gracias, Padre. Pensamientos negativos, confusión en la mente causadas por espíritus de turbulencia, visitaciones de noche, rompemos en el nombre de Yeshua. Pedimos sanidad y liberación de toda opresión demoníaca y que la bendición de Abraham alcance a todos los hijos de Abraham, todos los injertados de entre las naciones en el Mesías Yeshua. Que la bendición venga sobre cada uno de ellos en el nombre de Yeshua. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Voy a pedir que Engels nos cante algo y mientras sigue orando, sigue recibiendo, sigue proclamando la bendición donde antes ha habido maldición. Aleluya. Con la boca se confiesa para salvación. Es importante, hermano, que te unas en este canto. Por la voluntad del Eterno tenemos la facilidad de compartir estas letras. Aleluya. Gracias, Hashem. Yeshua me hizo libre. Puedo ir confiadamente al trono de tu gracia, oh Hashem. Libre. No soy esclavo del pecado. Las cosas viejas ya pasaron. Puedo servirte en santidad, porque sé que mis pecados fueron perdonados. No me atormenta el pasado. Libre soy para acercarme a ti. Mis pecados fueron perdonados. No me atormenta el pasado. Libre soy para acercarme a ti. No soy esclavo del pecado, no, las cosas viejas ya pasaron. Puedo servirte en santidad, porque sé que mis pecados fueron perdonados. No me atormenta el pasado. Libre soy para acercarme a ti. Mis pecados fueron perdonados. No me atormenta el pasado.
libre soy para acercarme a ti. Tú me has hecho andar erguido, ya no estoy encorvado y abatido. Has cambiado mi identidad, soy un conquistador, soy más que vencedor, soy libre, libre. Yeshua me hizo libre, soy libre, libre, verdaderamente libre, soy libre, oh, libre. Yeshua me hizo libre, soy libre, libre, verdaderamente libre. Canta conmigo, ahí donde estés. Mis pecados fueron perdonados, no me atormenta el pasado. Libre soy para acercarme a ti. Mis pecados fueron perdonados, no me atormenta el pasado. Libre soy para acercarme a ti. Mis pecados fueron perdonados, soy libre, sí, de toda maldición. Mis pecados fueron perdonados, libre soy para acercarme a ti. Libre para acercarme, libre para acercarme a ti, libre para acercarme a ti. Soy libre, verdaderamente libre. Es importante que lo digas, hermano, con la boca se confiesa para la salvación. Libre para acercarme, libre soy para acercarme a ti. Aleluya, gracias a Dios. Ay, Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra y a los pueblos de la tierra, de las tierras. Tuya es la justicia, oh Señor, y la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a nuestra nación, a nuestro pueblo y a las naciones, a los que están cerca, a los que están lejos, en todos los países a donde están, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Hashem, nuestra es la vergüenza del rostro
y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Eterno nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y nos hemos obedecido y no hemos obedecido la voz del Eterno nuestro Dios para andar en sus enseñanzas. Ciertamente todo nuestro pueblo ha transgredido tus leyes y se han apartado sin querer obedecer tu voz, y por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, como hemos pecado, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras que habló. Pero tú eres bueno, Señor. Ahora, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, te has hecho un nombre como hoy se ve. Hemos pecado, hemos sido malos, pero aparta tu ira y tu furor de las naciones. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre todos los que buscan tu nombre, los que invocan el nombre de Yeshua en las naciones, incluso llamándolo Jesús, por amor a ti mismo. Inclina tu oído, Dios mío, escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y todo lo que está pasando con el mundo. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Hashem, escucha. Oh Hashem, perdona. Hashem, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Cumple tus palabras. Permítenos ver las maldiciones transformadas en bendición en todos los países que estamos. Gracias porque Yeshua llevó todo.